Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el primer video que subo. Va a ser un video muy corto, la verdad. Voy a hablar generalidades, más que nada de formación de los vasos sanguíneos embrionarios, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Eh, un embrión, pues no tiene vasos sanguíneos. Y en realidad su formación de vasos sanguíneos es muy temprano. Inicia en la tercera semana y para ser más específicos empieza en el día 18. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un pequeño dibujo donde, según yo, esto es el embrión y aquí hay algo muy importante. Esto de aquí viene a representar lo que viene siendo el saco vitelino. ¿Y por qué hablo yo del saco vitelino? Porque en el saco vitelino, en su pared, se va a formar algo que se le conoce como islote sanguíneo, que lo voy a representar de este color. Entonces, de este islote sanguíneo es como tal el precursor para que se formen todos los vasos. Y bueno, se estarán preguntando, ¿y cómo los formamos? Bueno, vamos a formar los vasos por dos procesos. Uno de ellos se llama angiogénesis y el otro se llama vasculogénesis. ¿Sale? ¿Y qué significan cada uno? Bueno, la angiogénesis es formar vasos a partir de vasos que ya existen. Entonces voy a formar vasos a partir de un vaso que ya existía. Es como si tengo este vasito y necesito un vaso aquí, de este lado, lo formo. Y lo demás sigue. Pero requiero otro aquí, lo formo. ¿Sale? Eso es angiogénesis, formación de vasos sanguíneos a partir de otros vasos. La vasculogénesis, esta es como la que nos va a interesar primero, porque esta va a formar vasos sanguíneos a partir de un islote sanguíneo, que es el que ya les había mencionado, no se los pongo del color. Entonces, a partir de un islote sanguíneo, yo voy a formar un vaso. Y esto es importante, la vasculogénesis, porque a partir de aquí es donde van a salir todos los demás vasos. ¿Sale? Y, ok, tenemos los islotes sanguíneos. Eh, y vamos a ver que se van a formar plexos capilares y todo ese tipo de cosas. Entonces, para formar esto se hace por fases, ¿no? Y primero hay que hablar de algo que se le conoce como angioblastos. Entonces, imaginémonos que le vamos a hacer un zoom aquí a nuestro islote sanguíneo y vamos a dibujar esto. ¿Qué es esto que estoy dibujando? Algo que se le llama angioblastos. Y lo que está, todo esto viene siendo básicamente nuestro islote sanguíneo. Y esto de aquí son los angioblastos, ¿sale? Entonces, a partir de estos, se van a organizar y van a formar algo que se le conoce como el plexo capilar primario. Entonces, a partir de los angioblastos vamos a formar capilares, un plexo capilar primario. ¿Ok? Y este plexo capilar, pues básicamente se forma por medio de vasculogénesis. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque si se dan cuenta, a partir de un islote, yo ya estoy formando vasos sanguíneos. Y no tienen mucha forma, perdón por el dibujo, ¿no? Pero ya vienen siendo un vaso sanguíneo. Ahora bien, a partir de este vaso sanguíneo, yo voy a formar más vasos. Entonces, yo creo que ustedes ya se imaginan qué está pasando aquí. Si empiezo a formar más vasos, ¿por qué formo más vasos? Porque obviamente el embrión, incluso una persona, van a estar creciendo constantemente.
Esto no se puede quedar de ese tamaño porque si no, no va a abarcar todo el cuerpo para dar los nutrientes. Entonces empieza a crecer y esto viene siendo angiogénesis. Si se dan cuenta, yo estoy formando un vaso a partir de otro vaso. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos esto. Hay algo muy importante que debo destacar y es que la vasculogénesis solo se da en periodos, ahora sí que embrionarios, y la angiogénesis se da en cualquier momento de la vida, porque puede ser en algún momento patológico, en algún momento fisiológico, en cualquier momento se va a dar la... Esto es solo para representación. En cualquier momento se va a dar la angiogénesis. Incluso ustedes lo pueden formar, ya sea por algún trauma, requieran formación de vasos sanguíneos, etcétera. O sea, hay límites para la angiogénesis, ¿sale? Entonces, esta continúa básicamente toda la vida. Y bueno, eh, básicamente los vasos sanguíneos derivan de tres mecanismos. Son tres mecanismos. Uno, que es para los vasos que son muy grandes como la aorta, que estos derivan in situ. ¿Qué quiere decir in situ? Que básicamente ya estaban predispuestos a formarse ahí por la genética. Entonces, de ejemplo, yo tengo la aorta. ¿Cuál es el otro? Para formar otros, unos vasos que tengan un gran calibre, unos grandes, vienen del endocardio. Perdón, vasos grandes como los que son del endocardio se forman de angioblastos que van a migrar. Entonces migran los angioblastos para formar vasos de gran calibre. Y hay otros que van a ir saliendo de las yemas vasculares, o sea, de vasos que ya existen, que viene siendo en este caso la angiogénesis. ¿Vale? Y bueno, con esto podemos ir teniendo una idea y vamos a hablar poco a poco desde el islote sanguíneo para ver cómo se forma todo esto que les acabo de mencionar. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con una fase inicial que es reclutar toda esta población de angioblastos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar este dibujo que ya hice recientemente para comenzar. Y bueno, supongamos que yo aquí tengo mi islote sanguíneo, el cual, como pueden verse, aquí tengo un angioblasto de este lado. Y hay algo muy importante, porque el angioblasto va a expresar algo que se le conoce como VFR2. Su nombre completo viene siendo, como tal, receptor del factor de crecimiento endotelial vascular, pero para los cuates vamos a llamarlo así. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque básicamente nosotros vamos a tener células mesenquimatosas que van a expresar una molécula. Esta molécula se llama VEGA, que en este caso viene siendo factor de crecimiento endotelial vascular. Se los escribo. Esta, al unirse con VEGR, perdón, el receptor endotelial vascular, al unirse, van a producir la famosa vasculogénesis. O sea que empiezan a formarse nuestro plexo capilar primario. O sea, imaginémonos que a partir de aquí empiezan a salir todo para formar un capilar, que en este caso se va a llamar plexo capilar primario.
Y listo. Este va a ser el plexo capilar primario. Ya lo tenemos. Si se dan cuenta, está siendo bastante fácil y en realidad todo el procedimiento es sencillo. Vamos a ver como tal, ya que ahorita que se formen todas las yemas vasculares, para tener todo el vaso completo. Y si se dan cuenta, para formar todo lo demás, que viene siendo esto de aquí, voy a ocupar también más receptores. En este caso voy a hacer el procedimiento de angiogénesis. Y aquí, ¿qué va a pasar? Que en este proceso, para la angiogénesis, yo necesito que interactúen moléculas, tal cual como pasó aquí, que si se dan cuenta interactuó BEG-R2 con BEG-A, pues también voy a querer que pase eso de este lado. En angiogénesis, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a expresar al receptor, que en este caso viene siendo BEG-R1, y también voy a expresar al receptor BEG-R2. Y bueno, estos dos van a interactuar también porque eh, una célula mesenquimatosa va a producir una molécula que se llama BEG-A y BEG-E. Esta es una A. Ambas interactúan con los receptores y con esto vamos a ayudar a formar más el vaso sanguíneo. O sea, estas van a estar interactuando. Y además hay otras más. ¿Por qué? Porque aquí se le va a añadir algo que es la angiopoyetina 1, que esta también la produce una célula mesenquimatosa. ¿Y con quién interactúa la angiopoyetina 1? Pues básicamente va a interactuar con el receptor TIE2. Estas interactúan y con esto empieza a formar más vasos sanguíneos. Este ya viene siendo el plexo capilar primario que yo ya había dibujado, pero le estoy añadiendo los vasos sanguíneos que vamos a ir formando poco a poco por ayuda, ¿no?, de las moléculas que acabo de recién mencionar. Y bueno, ahora ya que tengo esto, ya interactuamos, vamos a formar bien ya toda la pared vascular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, pues yo ya tengo, supongamos, voy a tomar un pedazo de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo ya empiezo a tener todo mi vaso, pero acuérdense que como tal no solo se trata de células endoteliales, hay más estructuras en el vaso sanguíneo, como lo vienen siendo, estas son células endoteliales, como lo vienen siendo, pues básicamente células del músculo liso, porque acuérdense que hay arterias, dependiendo si son arteriolas o ese tipo de cosas, dependiendo del vaso sanguíneo, el músculo y las células que contengan a su lado para realizar las funciones fisiológicas necesarias. Y bueno, aquí viene la magia, ¿no? Lo bonito. ¿Por qué? Porque ya llegó la interacción de angiopoyetina 1 con su receptor, se formó esto y suponiendo que aquí está nuestro vasito, es como un zoom a esto, ¿no? O sea, todo esto de aquí viene a representar esta parte de acá. Ahora, ¿qué voy a tener? Pues, entonces, en este caso, mis células endoteliales van a liberar algo que se llama PDGF. ¿Y eso qué va a provocar? Que células mesenquimatosas, que supongamos estaban por acá, pues van a migrar, van a estar migrando y van a seguir migrando.
¿Y qué va a pasar? Que no solo va a liberar PDGF, también va a liberar otras dos proteínas más, que se llaman miocardina y TGF-beta. ¿Y para qué las necesitamos? Pues básicamente yo voy a estimular a mi, imagínense que vienen más células, no crean que solo es una. Yo voy a estimular a esta célula mesenquimatosa con miocardina y TGF-beta para formar células del músculo liso. Y además no solo voy a formar células del músculo liso. ¿Por qué? Porque yo también voy a formar, supongamos, eh, esta célula de por acá, ¿no? Viene acá y aquí dicen, pues ¿sabes qué? Ahora yo quiero que te hagas en un pericito. Entonces todo este proceso se va dando así y así es como nuestras células, nuestros vasos sanguíneos se van a ir rodeando. Tanto de células del músculo liso vascular como de pericitos. Entonces, vamos a hacer una recapitulación rápida. Islotes sanguíneos, angioblastos, expresan islote sanguíneo, angioblasto. Expresa el VEGFR2, una célula mesenquimatosa expresa VEGA, interactúan, producen vasculogénesis, forman el plexo capilar primario. Ahora, están VEGFR2, VEGFR1, VEGA2, VEGE, interactúan para producir angiogénesis. ¿Por qué? Porque queremos producir más vasos sanguíneos. Y además está la angiopoyetina 1 con el receptor TIE2. Ya que tenemos todo esto, ahora vamos a hacer un tipo zoom. Tenemos aquí una parte del vaso sanguíneo, supongamos que es esta de aquí, y ¿qué va a pasar? Que las células endoteliales liberan PDGF. ¿Para qué? Para que una célula mesenquimatosa empiece a migrar y empiecen a llegar células mesenquimatosas. Y no solo va a expresar PDGF, también va a expresar miocardina y TGF-beta. ¿Por qué? Porque el punto es que estas, o yo quiero que hagan células del músculo liso, o yo quiero que hagan pericitos. Y así es como yo voy a tener, pues, a mi vaso sanguíneo. Ahora, ¿cómo es que se diferencian? ¿Cómo yo voy a saber si esto va a ser una arteria, si esto va a ser una vena o si va a ser un vaso linfático? Pues la verdad es que es bastante sencillo, o sea, no tiene mucha ciencia, porque todo es cuestión de genes y no es como que sea muy complicado aprendérselos. Porque a partir del angioblasto, si llega aquí nuestro querido Sonny Hedgehog, pues Sonny Hedgehog como tal va a irse por el sistema arterial. Entonces, con esto también llega Notch. Notch ayuda y va a expresar un gen muy importante que se llama efrina B2. Cabe destacar que lo primero en diferenciarse siempre va a ser una arteria. ¿Por qué? Ahorita va la explicación. Entonces, esto es lo importante. Efrina B2 me va a terminar formando a la arteria. Ahora, ¿qué más va a pasar? Pues bueno, eh, en dado caso, supongamos que llega este estímulo a COPE, llega COPE F2, ay, perdón, es así, y esta va a inhibir a Notch, la inhibe, y así si se dan cuenta ya no se expresa frina B2 y ya no va arteria. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues dice, está bien, ya hice lo mío, ahora voy a expresar a FB4, y esto es importante porque de aquí yo voy a tener una vena. Y bueno, eh, hay algo muy importante porque en este caso Notch puede inhibir a FB4 para que así ya no se forme como tal el, la vena, y una vez inhibiendo
AFP4, pues si se dan cuenta es como un mecanismo de retroalimentación donde, bueno, parecido, o sea, donde Notch va a estimular a FNB2, formamos arteria, COP-TF2 inhibe a Notch y así puede estimular a FB4, pero en este caso, si Notch inhibe a FB4 ya no se forma la vena. Para formar un vaso linfático, ¿qué pasa? Que de aquí, de FB4, se va a expresar SOX18. SOX18 y también se expresa esta que es ROX1. Estas dos, al expresarse, me van a formar algo muy importante que es un vaso linfático. Y si se dan cuenta, eso es todo. Como tal, ya tenemos formación de vasos sanguíneos y además no me fui específico a todo el desarrollo porque eso ya lo veremos en otros videos. Pero esto es como lo básico de todo. Bueno, espero que haya sido de su gusto y espero estar siguiendo subiendo más videos.